y el por qué. ¿Por qué? Cristina Rodríguez quiere seguir siendo concejal. ¿Por qué? Eduardo Campana quiere ser concejal. Por el Frente Progresista Cívico Social, ellos están aquí para compartir con ustedes. Me tienen que convencer a mí. ¿Por qué yo le tengo que dar el voto a ustedes? ¿Por qué a la gente que está del otro lado la tienen que convencer o decir por qué tenemos que votar al Frente Progresista Social que encabeza Cristina Rodríguez, Eduardo Campana, aquí en General Villegas? Y yo les digo muy buenos días, Cristina, aquí la dama primero, y feliz día y buen día. Muchas gracias, buenos días y un feliz día para todas las mamás. Bueno, Eduardo, feliz día a usted, no, buen día, y después no sé, ustedes tienen el tiempo que quieren para la propuesta que tienen para que los podamos votar, para que la gente pueda votarlos. Bueno, buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por invitarnos, y también de mi parte un feliz día a todas las madres. Bueno, contentos de estar aquí. Tenemos una tarea importante, hay que convencerlo a Cuita porque tiene que votar al Frente Progresista Cívico y Social, y a través de él a su audiencia y a los seguidores que tiene. Bueno, yo creo que si hacemos un balance de los últimos años, llegó el momento de cambiar algunas cosas. Localmente tenemos un gobierno que lleva casi 20 años. Y en la nación, la provincia y también local, un partido de gobierno de 10 años. Que tiene un relato interesante, que nos venden una realidad que no es la que todos vivimos, y por eso pensamos que llegó el momento de buscar otras personas con otras ideas y otro partido político, que es la única manera que se maneja la política a través de los partidos. Y es muy importante el voto y la decisión, porque si bien mucha gente no está conforme y está en desacuerdo con la manera de hacer política en algunas circunstancias y con algunos políticos, la política es la que rige nuestro futuro. Y pensando en nosotros, en nuestros hijos y las generaciones venideras, la herencia que le tenemos que dar, pensamos que tiene que ser otra. ¿Y por qué digo esto? Porque escuchamos muchas veces propuestas de este partido de gobierno y que hablan mucho de la inclusión social. Y nosotros entendemos la inclusión social de otra manera. No alcanza con el asistencialismo. No alcanza con decir que la mayoría de los chicos van a la escuela. ¿Y por qué decimos esto? Porque pensamos que la única manera que tiene una sociedad de salir adelante es a través de la educación. Y lamentablemente, nuestra educación pública ha perdido la calidad de una manera alarmante. O sea que en este momento pueden acceder a una buena educación solamente los chicos que vengan de familias acomodadas. Y yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando a mí me tocó estudiar, yo tengo 60 años, concurrí a una escuela pública, estudié en la universidad pública, y esa escuela a mí me preparó para la universidad, para poder dar un examen de ingreso sin los conflictos que presentan hoy en día los chicos. Y éramos todos iguales. No importaba el que tenía plata y el que no tenía plata. La oportunidad la tuvimos todos. Después está en quién la sabe aprovechar o no. Y teniendo la oportunidad de educarte, tenés la oportunidad de poder defenderte en la vida y de mantenerte por tus propios medios y no depender cada vez más, como nos está pasando en este momento, de un gobierno o de un gobernante de turno
De esa manera se pierde la libertad, los ciudadanos se convierten en cautivos y ninguno está en condiciones de poder elegir cómo quiere vivir, cómo quiere utilizar su dinero y transmitir eso a sus hijos, que es un valor muy importante. Lo que necesitamos es que tengamos cada vez menos personas dependientes del Estado y más independientes. Pero la única forma que lo podemos hacer es a través de la educación. Y esa es una de las propuestas que trae nuestro partido, el Frente Progresista Cívico y Social, donde permanentemente se hace hincapié en este punto. Eso es algo de la visión que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de calidad educativa, también debemos hablar de calidad de vida. Y realmente Villegas es un distrito muy postergado. Y a veces uno escucha reflexiones como decir, bueno, lo que pasa es que el intendente se puso en contra del partido político, y supongamos que el intendente que a nosotros nos toca hubiese sido de un partido político diferente al del gobierno nacional o provincial. ¿Qué significa eso? Nosotros no pagamos los impuestos como cualquier argentino. ¿No necesitamos las obras como cualquier argentino? ¿O tiene que ser nada más amigo y obsecuente de los otros gobiernos para tener lo que Villegas se merece? Y cuando me refiero a lo que Villegas se merece, me refiero al agua, me refiero a un sistema de cloacas que funcione, me refiero a gas realmente para todos, no a través de una garrafa social que no se consigue. Entonces, esos son los puntos de vista diferentes que tenemos nosotros con el partido gobernante. No consideramos que fue una década ganada, fue una década desperdiciada, y ese tipo de cosas las tenemos que ir cambiando, pero a través de un cambio de mentalidad de la sociedad. Y si la sociedad entiende que así no podemos seguir y que nos merecemos vivir de una manera diferente, hay que cambiar el partido político que nos gobierna de hace tanto tiempo para que ingresen figuras con otro pensamiento y con otras políticas, y que se empiece a combatir entre todos, no solamente de un partido político, que los ciudadanos también nos involucremos en eso. La terrible corrupción que caracteriza a nuestro país y lo coloca en uno de los primeros lugares de Latinoamérica. Funcionarios corruptos no podemos tener más. El dinero que pagamos los argentinos es para que se invierta para los argentinos y para todos los ciudadanos, no para algunos funcionarios de turno. Lo dejo a Eduardo Campana para que haga su reflexión. Bueno, compartimos los dichos de Cristina, que son los que me anteceden. Y en lo personal, la reflexión que quiero hacer es comentarles por qué decidí participar en política. Y por qué lo hice desde hace tan poco tiempo. Y algunos se preguntarán por qué no antes. Antes no había participado en política, en principio por una promesa que había hecho a mi padre, eso ya lo había comentado en alguna otra oportunidad, pero no todos lo han escuchado, porque cuando me fui a estudiar, y tal cual lo comentara Cristina, también estudiamos en colegios primarios, secundarios y en universidades estatales. Yo pienso que uno lo que tiene que hacer es hacer prevalecer y primar la educación pública, y allí es uno de los puntos a trabajar. Y cuando fui desde San Luis a estudiar a Buenos Aires, en aquellos años tan difíciles, años de subversión, de terrorismo y demás, había hecho esa promesa. Las circunstancias del trabajo, de la profesión y el desarrollo personal y fundamentalmente familiar, somos una familia numerosa y mi mujer también trabaja en casa, es médica, pediatra, y con tantos chicos hacían que fuese bastante difícil, pero siempre leía, estaba al tanto y me parecía que con el voto uno podía cambiar el curso político del país. Pero
después de tanto tiempo y de ver que las políticas perduran tantos años en el gobierno, el peronismo que está hace más de 26 años en la provincia de Buenos Aires, casi 20 años en lo local, y las políticas son siempre las mismas y no hay cambios. Son gobiernos unipersonales con una enorme concentración de poder, con mucho clientelismo y mucho amiguismo, como recién dijo Cristina. Entonces son prácticas que desde lo personal y hace muy poco tiempo me parecía que si no trabajamos desde adentro no la vamos a poder cambiar. Y siempre hablando con amigos o con conocidos, comentamos de que teníamos que involucrarnos en distintas instituciones, pero fundamentalmente en los partidos políticos. Porque lo que la ciudadanía necesita son partidos políticos fuertes, muy fuertes, y que se unan a aquellos que tienen la misma ideología, la misma idea. Y me pareció muy oportuno comenzar a trabajar en este partido que fue el GEN y que integra el FAP, y que hizo una conjunción de partidos con el socialismo, con la coalición cívica, con Proyecto, y que después finalmente en las internas se unió con este gran partido y señero de tantos años, con figuras relevantes que fue la Unión Cívica Radical. Y realmente eso me ha confortado en este poco tiempo que integramos esta fuerza política, porque nos hemos ensamblado y porque compartimos las mismas ideas, y porque fundamentalmente hay gente transparente, gente coherente y gente muy honesta, y con muchas ganas de trabajar para la comunidad y para la necesidad de la gente. Fundamentalmente para sumarse a las funciones públicas, en este caso legislativas, porque estas elecciones así lo son, y tratar de ser mayoría o equiparar las fuerzas legislativas para poder compartir las ideas que las otras fuerzas políticas que están gobernando en este momento no lo permiten. Entonces es una manera de que mucha gente que piensa distinto esté representada. Creo que si cada uno de nosotros lo hacemos con responsabilidad, con honestidad, pero fundamentalmente con previsibilidad, porque lo que tenemos que crear son políticas que a nosotros nos mejoren nuestra forma de vida a futuro, fundamentalmente a futuro. No ir tapando agujeros o pozos o baches que se van rellenando, pero no vamos mejorando nuestra situación. Y si nosotros vemos las rutas, vemos los caminos a nivel local, el desarrollo de los pueblos, si nosotros lo que tenemos que primar es que los pueblos, las familias y las bases comiencen a trabajar y comiencen a vivir mejor. Las obras que recién mencionaba Cristina tienen que llegar a todos lados. Tendríamos que tener en el siglo XXI acceso pavimentado a todos los pueblos, si nos va a facilitar el desarrollo económico, nos va a facilitar la producción, vamos a poder sacar las cosechas, que es lo que nos da de vivir a nosotros. Con obras de infraestructura podremos traer industrias, si nosotros no tenemos un lugar industrializado. Por eso tenemos que desarrollar las economías regionales, tenemos que trabajar. Si cada uno lo hacemos con ahínco, con responsabilidad y con ganas, nosotros podemos mejorar esto. Hemos sido formados en nuestras familias de esa manera. En mi casa, cuando había alguna decisión importante, se votaba. Y éramos 4. Padre, mi madre, mi hermana y yo. Así que fíjese que uno desarrolla la democracia desde que es pequeño. Entonces, ¿por qué no la vamos a poder hacer en los distintos estamentos? Y lo que tenemos que hacer es hablar. No tenemos que dividirnos. Esta fuerza política, después de 10 años, nos ha dividido tremendamente a los argentinos. Desde la 125, donde enfrentó a la ciudad con el campo, o estás con ellos o no estás con ellos. Y en las prácticas clientelares es muy desparejo, porque los que están con ellos son los que reciben y los demás no. Y yo creo que lo que tienen que recibir tienen que ser todos. Si tenemos que gobernar para todos. Y los desarrollos de los pueblos y de las ciudades les tienen que llegar a todos. La educación tiene que ser para todos. En salud o en lo que fuere. Así que creo que ese es el motivo por el cual
comencé a trabajar. Ese es el motivo por el cual creo que tienen que votar, que es para que lleguemos al Consejo Deliberante, para que en este frente no hay gente que haya sido sospechado, que haya tenido inconvenientes con la justicia. Y hoy nos está gobernando un presidente que está totalmente viciado y que todavía la justicia lo está investigando. Y es muy probable que lo condenen. Entonces, yo creo que esas son las prácticas a las que nosotros en las que tenemos que trabajar. Y localmente decimos que el intendente va a asumir como diputado nacional, pero no ha dejado herederos. Y por otro lado, aquellos candidatos del Frente Renovador que quieren renovar sus bancas en el Consejo Deliberante, ya también han pasado muchos años. Entonces está muy bien que la gente vote a gente nueva como nosotros, o con la experiencia que tiene Cristina, que ya ha tenido un periodo y que nos la va a saber transmitir, para poder trabajar en el Consejo y defender las propuestas que nos traigan. Así que por eso creemos que vamos a hacer una buena elección. Como frente hemos crecido mucho en este muy corto tiempo que estamos juntos. Nos hemos ensamblado perfectamente porque a las 24 horas estábamos trabajando y nos conocemos de siempre. En realidad en las comunidades pequeñas tenemos la fortuna de que eso sucede. Cada uno sabe cómo somos cada uno de nosotros. Así como nos comportamos en nuestras vidas o en nuestra profesión o en nuestro trabajo, nos vamos a comportar en la vida política o en la vida pública. Y yo quiero hacer hincapié en lo que dijo ella. Tenemos que dejar de lado las prácticas de corrupción, que es la inflación. Hay que trabajar, pero muchísimo, reforzar las instituciones, fundamentalmente. Y sobre todo, ir por aquello que tratar de que no se perpetúe en el poder. Si están las leyes, habrá que cambiarlas, que hagan un periodo o dos si es que son muy buenos y la gente lo pide, pero no mucho más que eso. Yo creo que en el recambio de la gente es donde se ejerce realmente la democracia y las prácticas políticas van a ser mucho más sanas. Para completar lo que dice Eduardo, cuando él dice políticas a largo plazo, mientras él hablaba de esto, yo me acordaba de cuántas políticas se utilizan y cuántas medidas se toman por el impacto mediático solamente, pero que terminan ahí nomás. Y si no, recordemos lo que es carnes para todos, pescados para todos, lácteos para todos, que quiere decir que la gente que no tiene sus medios económicos para tener una alimentación adecuada tiene que esperar que llegue un camión allá cada tanto para poder consumir ese tipo de alimentos. Entonces, pensemos realmente con qué seriedad se están manejando las cosas. Si es solamente marketing o realmente se está pensando en la comunidad como se tiene que pensar. Y el 27 de octubre, en Villegas, los ciudadanos vamos a ver una cantidad de ofertas electorales de distintos partidos políticos y va a haber que hacer un análisis que no es muy difícil de hacerlo. Nosotros tenemos aquí una fuerza que ha aparecido recientemente, que es el Frente Renovador, que lo único que ha renovado es el nombre, y con 2 o 3 cositas solamente. Pensemos que en el 2011 toda esta gente que hoy se postula para reelecciones o cargos nuevos fue en la boleta del Frente para la Victoria, hace muy poquito tiempo. Que aún el bloque de concejales pertenece al Frente para la Victoria, pero sin embargo tenemos concejales, y con el presidente del Consejo Deliberante a la cabeza, que van a formar parte, que forman parte de la lista del Frente Renovador. Por eso tenemos que darnos cuenta que lo único que renovaron es el nombre. Y si renovaron también sus ideas, pensemos que les llevó 10 años en darse cuenta que las políticas que se estaban llevando adelante no fueron lo felices que ellos decían.
fueron obsecuentes con un gobierno nacional, fueron obsecuentes con un gobierno provincial. ¿Qué conseguimos? Nada, el estancamiento de Villegas, porque una cosa es crecer a la vista, crecer en iluminación, crecer en asfalto, crecer en cordón cuneta, pero lo que realmente nos permite crecer y desarrollarnos con el impacto que tiene en la salud de toda nuestra población son los servicios y las necesidades básicas que hablamos anteriormente. Entonces, analicemos cada una de las ofertas electorales. Veamos quiénes son las personas, qué pasado tienen, y de ahí saquemos nuestra propia conclusión. No se cambia de un día para el otro, no se cambia a través de un nombre. Si el Consejo Deliberante pierde la mayoría, el bloque oficialista, las cosas van a ser distintas. Ningún bloque tiene que tener la mayoría absoluta en la cantidad de votos, porque pensemos que aquí no existe una mayoría como ellos dicen. Aquí hay una primera minoría, porque ni siquiera tienen el quórum propio. Entonces hay una primera minoría. Todos somos minoría en el Consejo Deliberante, pero sí tienen la posibilidad, a través del voto doble del presidente, de decidir qué proyectos siguen adelante, cuáles van al archivo, cuáles quedan en comisión. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque así como el oficialismo es elegido por el voto popular, el resto de las fuerzas políticas también. Y tanto el bloque nuestro como es la Unión Cívica Radical, o el bloque de David Labarta, o Reitandorf, fueron elegidos por el voto ciudadano. Así que nuestra voz, que es la voz de nuestros electores, también tiene que ser escuchada en el Consejo Deliberante. De esta manera, no habiendo una mayoría como existe en este momento con capacidad de voto, las cosas van a cambiar. Y estoy absolutamente convencida que se pierde esa mayoría y pierden la presidencia del Consejo Deliberante. Quería decirles que en el curso de esta campaña, nosotros vamos a hacer el cierre de campaña el día jueves, en el galpón que está del Molino, atrás de la vía, y en el barrio el Ciclón. Y queremos invitar a la gente que nos quiera acompañar. Esto va a ser a las 9 de la noche. Y por otra parte, decirle a la gente que reflexione, que piense en una alternativa distinta, comentarles que esto es una fuerza que crece enormemente y que a lo largo del país la gente está pidiendo un cambio. Está pidiendo un cambio porque está a muy pocos votos de ser la primera fuerza a nivel del país. A lo mejor no mide tanto como dice en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco faltan muchos votos y sigue creciendo. Y que tenemos que pensar que las fuerzas peronistas están divididas, como recién lo explicó muy bien Cristina, y que nosotros nos hemos encontrado o reencontrado, pero fundamentalmente con ideas muy homogéneas y muy claras, pero trabajando para mejorar, digamos, la calidad de vida de este país, que no lo merecemos, porque hemos perdido años extraordinarios. Nos han ayudado los commodities, y han ingresado gran cantidad de divisas al país, pero lamentablemente se han dilapidado, se han despilfarrado. Y a nosotros de chicos nos enseñaron que no teníamos que malgastar, que tenemos que ser austeros y fundamentalmente que teníamos que controlar el gasto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un control de la gestión. Si dicen de las otras fuerzas que han hecho una buena gestión, nosotros tenemos que controlar y tenemos que ver si realmente la han hecho, porque en algunos casos hay hechos que dejan que desear. Entonces creo que por eso es que nos tienen que votar, para que controlemos y fundamentalmente para que a futuro los podamos gobernar justamente con transparencia, coherencia y con honestidad, como dije, y fundamentalmente con previsibilidad. Para finalizar, si me permitís, voy a leer la lista. Primero decir que nuestro Frente Progresista está encabezado en el primer cuerpo de la boleta como candidatos a diputados nacionales por Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. Candidatos a senadores provinciales
Pelifoglia, Gustavo De Pietro y Celines Burlati. Y localmente, concejales titulares, bueno, yo encabezo la lista, continúa Eduardo Campana, Diego Telechea, Alicia Laino, Gustavo Santillán, Gabriel Mones Ruiz, Mirta Lanís y Martín Micucci. Como suplentes, Diego Domínguez, Carlos García, Beatriz González, Mariana Nicolay y Héctor Lancetti. Y consejeros escolares, no nos olvidemos de eso, porque también es muy importante en este momento, está copado absolutamente por el oficialismo. María Isabel Quesada, Edith Ochandorena, Miguel Díaz Brites. Y es muy importante aclarar que si nosotros decimos que no puede haber una mayoría dominante y autoritaria como tenemos localmente, pasa lo mismo a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces tenemos que esforzarnos para que no exista ese tipo de mayoría en ninguna de las cámaras, porque esa es la única manera que vamos a llegar al equilibrio y a ejercer la democracia como corresponde. Los concejales tenemos la función de controlar los gastos municipales, de controlar las cuentas municipales. No tenemos demasiado acceso a ese tipo de cosas. La información pública debe ser obligatoria y transparente, pero sí les aseguro que por lo menos los bloques que que vamos a estar hasta el 10 de diciembre en el Consejo Deliberante, hemos hecho un trabajo a conciencia y hemos controlado y hemos denunciado y nos hemos manifestado todas las irregularidades que encontramos desde el municipio. Lamentablemente, no se reconoce, por supuesto, desde el lado oficialista, y lo único que recibimos son descalificaciones cuando hacemos estas observaciones. Y somos tildados de que no se puede establecer una convivencia en el Consejo Deliberante porque los nuevos concejales, porque la Unión Cívica Radical, porque David Labarta, pero realmente el trabajo que hemos hecho es importante, es serio y tengan la plena convicción y seguridad que ninguna de las cosas que hemos denunciado no lo hemos hecho si no teníamos la documentación en la mano. Por eso no crean cuando en este momento, principalmente el presidente del Consejo Deliberante sale a los medios a decir que si se pierde la mayoría, en Villegas no se puede gobernar, se van a paralizar las obras. No le crean. Intimidar a la población es de otra época, es de la vieja política, que es lo que se están representando en este momento a través del oficialismo. Y cuando sale con un listado de obras que no fueron aprobadas por los bloques no oficialistas, lamentablemente dice la mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque no dice los argumentos por los cuales no los aprobamos. No nos podemos extender más porque tendríamos para un programa mucho más largo, pero no va a faltar la oportunidad que aclaremos esas cuestiones. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es saludar a la audiencia, pedirle el 27 que en el cuarto oscuro, con ellos mismos, que vayan por un cambio, que vayan por estas figuras nuevas, por la cara nueva que lo va a representar, a representantes de los pueblos, que pensemos que tiene que haber o asociaciones de fomento o asambleas barriales que nombren a sus representantes y que estén en contacto con nosotros, que tenemos que estar en contacto con los pueblos o con las distintas instituciones que en los distintos lugares, no con punteros políticos, sino con un grupo de gente que sea bien democrático, que pensemos en el presupuesto participativo. Tiene un enorme presupuesto el municipio y una parte de eso tiene que ir y volver a la gente, pero lo tiene que pedir la gente, no decidirlo una persona. Y que no tengan miedo, porque no van a perder el trabajo, porque estén presionados, porque no es tan sencillo después de tantos años de ejercer el poder desprenderse fácilmente. Pero creo que cada uno tiene que hacerlo con conciencia y que el día 27 esto puede cambiar. Así que contamos con el voto y el apoyo de la gente. Y al mismo tiempo invitarlos a que se sumen
a trabajar para o con este frente, o que integren este Frente Progresista Cívico y Social, porque yo creo que se ha armado para quedarse o está muy consolidado y muy compacto. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios de FM Infinita. Cristina Rodríguez, Eduardo Campana, gente del Frente Progresista Cívico Social. Ustedes desde su casa, desde su lugar de trabajo, donde quiera que estés, sacarán sus conclusiones y verán si el día de las elecciones en el cuarto oscuro el voto será para ellos. Muchas gracias, muchas gracias por haberse acercado.